iniciarse de tratamiento neoadyuvante basado en quimioterapia con un doble bloqueo. Para los que son nuevos y no tenemos mucho contacto con cáncer de mama, hablar de un doble bloqueo se refiere a la adición de dos moléculas con interacción específica en dominios diferentes extracelulares del HER2, del oncogen. Esto permite un incremento de tasas de respuesta patológica completa. Y por el otro extremo tenemos las otras decisiones o el otro extremo de pacientes completamente en enfermedad temprana, hablando de tumores T1A, B, C o C, con ganglios negativos. Y después de alguna de estas dos decisiones, siempre vamos a estar enfrentados a la decisión de la adyuvancia de acuerdo a la información patológica. Entonces, la reflexión de hoy es que su adyuvancia en HER2 y en general en cáncer de mama es un second chance para redirigir la estrategia que tomamos anteriormente y mejorar la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué hay que mejorarla? Porque sabemos que de acuerdo a la información que tengamos, resultado de la evaluación patológica, habrá pacientes en las que podamos desintensificar el tratamiento y esto esencialmente en respuestas patológicas que vienen de neoadyuvancia o en aquellas pacientes que conservan la información patológica inicial, es decir, tumores de 2 centímetros con ganglios negativos. Por el otro lado, tenemos escenarios difíciles como las respuestas patológicas incompletas o tumores de más de 3 centímetros con ganglios positivos que pensábamos que eran negativos y son escenarios en los que probablemente decidamos empezar a intensificar el tratamiento. Con el resultado, como ya comentó su compañero, de tantas moléculas nuevas anti-HER, el conocimiento de la heterogeneidad, este concepto que nos encanta en mama, pero que el HER2 expresado, enriquecido, low, necesitamos definitivamente nuevas herramientas para que sepamos y estemos conscientes que estos algoritmos probablemente cada vez se vuelvan más complejos. Y específicamente estoy hablando de la firma genómica nueva, nueva relativamente. Hace 4 años se empezó a construir por el doctor Alex Pratt en España y es la primer firma genómica que tenemos específicamente diseñada y validada en tumores HER2 positivos. Es una combinación de tumores o de conceptos como el tamaño tumoral, los ganglios, la expresión génica de TILs y 27 genes estrictamente seleccionados de un pool de 135. Estos 27 genes están relacionados con la inmunidad del tumor, la proliferación, diferenciación, pero también con la amplificación del gen. Y en la pantalla o en la parte inferior de su pantalla están viendo lo que sería un resultado o una simulación de un resultado, donde la prueba del HER2-Dx nos va a poder dar tres cosas: el riesgo de recurrencia del tumor, la probabilidad de respuesta patológica completa y la expresión génica del oncogen RBB2. Y esto es especialmente importante porque con nuevas moléculas, con nuevos ensayos y nuevos conceptos como la heterogeneidad tumoral en HER2-Dx, sabemos que prácticamente la inmunohistoquímica pues a veces queda corta para mucha toma de decisiones, sobre todo pues en este escenario. Y entonces, bueno, vamos a empezar a ubicarnos en situaciones específicas llevadas a la práctica clínica, específicamente en un escenario factible para desescalar. Especialmente esto es importante para ustedes porque probablemente el escenario más cómodo son las enfermedades tempranas y estoy hablando específicamente de tumores T1A y T1B. Fíjense cómo, de acuerdo a esta o cuando estamos en este escenario, hay un escenario muy cómodo para llevar a pacientes de entrada a cirugía y después que sean tratadas con terapia adyuvante. Si movemos un poquito, unos milímetros más adelante y pasamos a la enfermedad T1C, esto empieza a ser más controversial, porque hay quienes prefieren el tratamiento adyuvante o mejor un tratamiento neoadyuvante. Y la explicación de esto es porque esencialmente cuando nos empezamos a acercar a los tumores de 2 centímetros, el riesgo proporcional de adquirir una enfermedad ganglionar positiva oculta, incluso bajo una evaluación por ultrasonido, incrementa hasta el 25%. Por eso tenemos que, o sea, en diferencia de unos pocos milímetros, la decisión puede ser circunstancialmente diferente. Me voy a enfocar específicamente en las etapas T1A y T1B porque en la era pre-trastuzumab nos quedó muy claro que estas pacientes no estaban suficientemente tratadas con esquemas libres de terapia anti-HER, pero también quedaba muy incómodo empezarlas a tratar con los mismos esquemas con los que tratábamos a pacientes en etapas 3. Y desde hace 10 años, la doctora Tolani creó este esquema bastante cómodo porque son 12 semanas de quimioterapia con paclitaxel, trastuzumab en pacientes con ganglios negativos y tumores de menos de 3 centímetros. Entonces, prácticamente hoy estamos muy conformes con el hecho de que las etapas T1A, T1B, T1C con ganglios negativos sean tratadas bajo este esquema.
Dos conceptos importantes para este estudio. Todas las pacientes eran ganglios negativos, solo un 3% de la población tenía enfermedad micrometastásica. Y si ustedes están tomando la decisión de una cirugía inicial para posteriormente beneficiar a la paciente con este tipo de esquema, considerar que las pacientes tenían una buena evaluación por ultrasonido clínica y a la mínima sospecha irían a BAF para descartar enfermedad ganglionar positiva. El segundo punto importante es que aunque eran tumores de menos de 3 centímetros, esta población de 2 a 3 centímetros era solo del 9%. Y recuerden ustedes a partir de qué punto de corte empieza a incrementar la proporción de ganglios positivos, justamente 2 centímetros. Fíjense ustedes, cuando seleccionamos una población de muy buen riesgo clínico en general, los resultados son excelentes con mínimas intervenciones. Muy buenas supervivencias libres de enfermedad, excelente supervivencia global, una tasa mínima de recurrencias. Hoy en día el esquema de Tolani o la doctora Tolani o el APT, que es lo mismo, son excelentes o una muy buena opción para pacientes que son candidatas a desescalar el tratamiento adyuvante con paclitaxel y trastuzumab por un año, una muy buena tolerancia en general. Tenemos otros esquemas que podrían ser considerados como alternativa, especialmente para pacientes que no son candidatas al uso de taxanos. Y estoy hablando del estudio ATEM con la inclusión de TDM1 adyuvante. Nuevamente, para los que somos nuevos tocando conceptos de mama, el TDM1 es una molécula relativamente nueva donde conformamos un anticuerpo monoclonal de trastuzumab y anclamos mediante un linker un citotóxico. Fíjense qué interesante actúan estas moléculas, se anclan directamente a la superficie celular del HER2, internalizan el citotóxico y así es como causan la apoptosis. Nuevamente vemos excelentes resultados y unas curvas con más del 95% de supervivencia libre de evento, supervivencia global, y es una opción alterna al esquema Tolani. De hecho, su brazo comparador fue el esquema Tolani y aunque estrictamente no estaban diseñados para observar diferencias entre los brazos, vemos que las toxicidades son diferentes. Circunstancialmente, el TDM1 es una molécula más costosa por ser en sí o per se más novedosa y en términos generales la toxicidad es un poquito más difícil que seguir que un esquema de trastuzumab convencional, pero sigue siendo una alternativa para pacientes en enfermedad temprana, tumores de menos de 2 centímetros con ganglios negativos. Y ahora, lo primero que quiero empezar a romper de conceptos con la adición de firmas genómicas y con toda esta información que queremos siempre volver más compleja, es si realmente todas las etapas 1 son de bajo riesgo. Sabemos estadísticamente supervivencias y cifras arriba del 95% en ambos brazos con una población seleccionada, pero cuando en retrospectiva el HER2-Dx empieza a analizar esta población, porque algo importante de aclarar es que hasta el momento el HER2-Dx solo ha sido validado y aprobado de manera retrospectiva, en donde, pues en todos estos estudios que estamos viendo en HER2. Esta población específicamente es una población del APT, una población estrictamente seleccionada con ganglios negativos y fíjense ustedes, no todas las pacientes de bajo riesgo clínico tienen bajo riesgo genómico. Y esto es probablemente este concepto que tenemos de la paciente que vemos con recurrencias tempranas o tardías y no sabemos qué fue lo que falló. Bueno, esto puede pasar hasta en el 5 al 19% de los pacientes. Y cuando se analizó el HER2 o cuando se trató de validar el HER2-Dx, se dicotomizó un puntaje de más de 50 o menos de 50 para considerar una firma de alto o bajo riesgo. Pero cuando bajamos un poco el punto de corte a más de 32 o menos de 32, vemos que la probabilidad simplemente con más de 32 puntos incrementa hasta el 13.3%. Estos datos son alarmantes, pero quiero invitarlos a una reflexión. Fíjense cómo, esto es un consenso de ESMO 2024. Qué interesante ver cómo tras 10 años de evidencia construida de manera clínica prospectiva, las guías empiezan a deconstruir este concepto y empiezan a utilizar las firmas genómicas aún en enfermedad temprana para la toma de decisión adyuvante en el espécimen quirúrgico. Específicamente, si mantenemos el concepto de bajo riesgo clínico con un riesgo genómico bajo, vamos a poder usar los esquemas que acabamos de ver. Pero si este concepto cambia completamente, podemos o deberíamos empezar a utilizar sobretratamientos en estas pacientes que dejamos de tratar hace 10 años. O sea, empezar a usar doble bloqueo, quimioterapia, un año. Y entonces el riesgo genómico empieza a cobrar valor independientemente de la etapa clínica. ¿Cuáles son mis pensamientos y mis opiniones personales de esto? Insisto, es solo un pensamiento y opinión personal. Es que en realidad hay un aumento en el riesgo de recurrencia, pero fíjense ustedes cuántos eventos, 8 y 5 en el puntaje de alto riesgo genómico.
Estos eventos incrementados en recurrencia no afectan estadísticamente la supervivencia libre de enfermedad invasiva. Estos eventos de recurrencia realmente ameritan que hagamos pruebas para todas este tipo de pacientes y realmente cuántas pruebas necesitaríamos para incidir o mejorar la supervivencia libre de enfermedad invasiva o incluso la supervivencia global en una población que ya vimos que es de buen pronóstico. Entonces, insisto, estos solo son algunos comentarios personales y me parece interesante ver cómo estamos empezando a deconstruir este concepto. Eh, un escenario donde me parece completamente factible empezar a incluir la firma genómica es este escenario debatible de la enfermedad T1C, porque no todas las enfermedades T1C son iguales. Podemos tener el T1C en la paciente de 70 años con comorbilidades, pero también podemos tener un T1C en la paciente de 35 años. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque hasta un 25% de las pacientes pueden sufrir un upstaging, perdemos el valor de la respuesta patológica, perdemos el second chance de la terapia adyuvante con TDM1. Y entonces, nuevamente, la propuesta de estas mismas guías es, pues usa una firma genómica. Si tu firma genómica es de bajo riesgo, opérala, pero si es de alto riesgo, mejor dale quimioterapia neoadyuvante. Me parece un concepto prudente y además a nosotros como oncólogos médicos nos funciona saber hacer la prueba porque si sale de alto riesgo, aparte me dice qué tratamiento le puedo dar y cuál es el mejor tratamiento. Entonces, este es un concepto que me parece completamente válido para empezar a contemplar en las futuras prácticas con las firmas genómicas. El tratamiento o la segunda situación para empezar a desintensificar el tratamiento adyuvante definitivamente es la respuesta patológica, porque todos estamos muy cómodos que después de este escenario que les comentaba, tengamos excelentes resultados en términos de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Se han intentado hacer predictores de respuesta patológica completa, pero son clínicos. Y entonces nuevamente vemos cómo la firma genómica otra vez se vuelve a meter para la toma de decisiones, para sentirnos tranquilos. Fíjense cómo, este es el segundo valor que da el HER2-Dx, acuérdense, y lo coloca en 3 puntos. La probabilidad de respuesta patológica baja, intermedia y alta. Fíjese qué interesante concepto. Si tenemos una posibilidad de respuesta patológica completa, probablemente ni siquiera necesitemos tantos tratamientos. Este concepto de doble bloqueo que yo les mencionaba y quimioterapia, aquí no se ve reflejado y parece que en pacientes que tienen altas posibilidades de respuesta patológica completa, incluso con esquema con taxanos y trastuzumab, podría ser suficiente. Repito, estos son estudios observacionales retrospectivos. Pasa lo contrario para pacientes con respuestas intermedias y vemos cómo aquí sí hay una necesidad inherente de tratamientos o multiquimioterapia con trastuzumab y pertuzumab. Y fíjense qué interesante. Los pacientes que van a tener respuesta patológica baja o que no van a alcanzar la respuesta, no lo van a alcanzar independientemente de que intensifiquemos el tratamiento. Pero fíjense qué interesante porque podemos empezar a pensar que hay pacientes que requerirán tratamiento neoadyuvante endocrino aún con una enfermedad HER2, obviamente con la adición de los medicamentos o el doble bloqueo. Eh, Nuevamente, hay conceptos de respuesta patológica donde probablemente estamos subestimando la biología del tumor para la mejor toma de decisiones del tratamiento, pero específicamente esto es en un escenario neoadyuvante de elección de tratamiento. Y cuando alcanzamos la respuesta patológica, ¿qué pasa? Pues que obviamente nos hemos dado cuenta que no todas las respuestas patológicas son iguales, porque tenemos pacientes que viven muchísimo, pero también tenemos la que regresa con recurrencias hasta un 5% en sistema nervioso central. 30% a distancia. Y entonces, fíjense, ustedes tienen que tener muy claro que si mi paciente fue candidato a trastuzumab y pertuzumab, debemos continuarlo como una estrategia de mantenimiento en la adyuvancia. Esto es el mejor pronóstico. Fíjense cómo vamos aumentando o se van elevando las curvas, a diferencia de lo que hacíamos convencionalmente aquí hace algunos años, de solo dar el trastuneo y el trasto adyuvante. ¿Por qué? Porque así teníamos construida la evidencia. Hoy sabemos que especialmente esto es importante y el doble bloqueo mantenerlo incluso en la adyuvancia e inherentemente en pacientes con enfermedad ganglionar positiva. Voy a empezar a cambiar la página y hemos construido bastantes conceptos basados en una enfermedad clínica de bajo riesgo, pero definitivamente hoy tenemos el hecho de las enfermedades o el porcentaje mayor de las enfermedades HER2 positiva, que son pacientes que requieren intensificación de tratamiento. Y aunque el concepto no está bien construido, la enfermedad de alto riesgo en HER2 positivo se refiere a todas aquellas pacientes con un riesgo mayor del 10% de recurrir. ¿Qué situaciones pueden ameritar que intensifiquemos el tratamiento o que esa paciente me preocupe por su alto porcentaje de riesgo de recurrencia a distancia? Específicamente, otra vez son dos. Las pacientes que no logran una respuesta patológica completa,
o las pacientes, este 25% de pacientes que decidimos operar de entrada y que surge con la enfermedad ganglionar o que el patólogo dice que siempre no fue de 1.2, que fue de 3.5. La firma genómica hoy cuenta como una variable independiente absolutamente para definir un concepto de cáncer de mama HER2 positivo de alto riesgo. ¿Cómo vamos a utilizar esta información? Pues no lo sabemos todavía porque no tenemos información prospectiva, pero tenemos que tomarlo en cuenta al momento de elegir intensificar el tratamiento. Estos son escenarios que nos preocupan, pero en general tenemos estrategias y no hay diferencia en cuanto al tratamiento neo al adyuvante, porque el estudio Affinity dice que si una paciente fue operada de entrada y tiene algunas de estas características, volver a dar lo mismo. Quimioterapia, doble bloqueo anti-HER con un mantenimiento por un año y esencialmente este tiene beneficio, o el doble bloqueo anti-HER, en pacientes nuevamente con ganglios negativos. Las pacientes con receptores hormonales positivos tienen un nicho especial en el subtipo HER2 positivo porque sabemos que en general pueden lograr menores tasas de respuesta patológica completa, de manera que es frecuente encontrar un escenario donde podemos partir de una enfermedad con un triple positivo, tener residual, y debemos considerar específicamente para esta población añadir otra molécula que se llama neratinib al trastuzumab adyuvante convencional. Es un estudio que, pues, para la evidencia que tenemos hoy con pertuzumab queda un poco corta. Considerar también la tasa de toxicidad gastrointestinal, nada despreciable, y una tasa de abandonos principalmente por la diarrea. Pero bueno, es una estrategia que tenemos hoy construida desde hace tiempo y que habrá que ver cómo la implementamos con las nuevas estrategias que se vienen. Nuevamente vemos como las respuestas patológicas incompletas en este caso tampoco son iguales y las que principalmente tienen el peor pronóstico, las que nos van a preocupar, son aquellas con receptores hormonales negativos. Inherente o independiente al estatus de receptores hormonales positivo o negativo, el estudio Catherine hoy tiene beneficio en supervivencia global y es añadir nuevamente esta molécula de TDM1 por un año a pacientes con cualquier enfermedad residual. Tiene beneficio en supervivencia global, pero también en supervivencia libre de enfermedad invasiva. No olvidar que en el estudio Catherine, las pacientes con enfermedad de receptores hormonales positivos tenían que ir con terapia endocrina adyuvante, el estándar de acuerdo al tipo de paciente. Y, eh, y pues bueno, obviamente hay un cuestionamiento aquí importante biológico de por qué las pacientes que no tienen sensibilidad al HER2 pues tienen también o al doble bloqueo neoadyuvante pudieran tener un beneficio esencial de esto y probablemente también sea este componente citotóxico que venía anclado, ¿se acuerdan?, en la molécula del HER2. Otra vez cuestionando los conceptos que teníamos basados en información clínica con la información que ahora tenemos biológica. Fíjense cómo otra vez el HER2-Dx dice, no todas las respuestas patológicas incompletas son iguales y no todas tienen el mismo peor pronóstico que pensamos antes. Aún en respuestas patológicas incompletas, las firmas genómicas de alto riesgo son aquellas que tienen peor pronóstico versus el residual de bajo riesgo. ¿Esto debería ser esencialmente llevado a la práctica? Bueno, probablemente sí, pero hoy por hoy el tratamiento del TDM1 adyuvante es inherente del riesgo o la firma genómica que tengamos, pero vamos a mencionar algunos nichos en los que probablemente podamos empezar a tomar esto en cuenta para mejorar la adyuvancia. Algo interesante que sucede en ocasiones y que hemos visto frecuentemente en las unidades funcionales es la pérdida del HER2 o la sobreexpresión en el residual. ¿Esto es una deficiencia de patología? No, porque aún corroborado con un FISH, esto puede pasar hasta en el 10 al 15% de las pacientes. Cuando se analizó este subgrupo chiquito, de las 400 y tantas pacientes que incluye el estudio Catherine, solo 70 tuvieron este fenómeno de perder el estatus del receptor HER2 positivo. Y entonces aquí queda la duda de si continúo la terapia anti-HER o no en el residual. Bueno, la respuesta es que sí, las pacientes se siguen beneficiando independientemente del estatus o la expresión del HER2 positivo en mi resultado de patología. Esto ustedes lo tienen que considerar porque cuando salimos a la práctica fuera vemos que no es una práctica habitual que nos corran una inmunohistoquímica en el residual. No se preocupen si su paciente fue HER2 positivo de inicio. El patólogo no les quiere correr un residual, una inmunohistoquímica en el residual. Ustedes saben que ese paciente se beneficia de TDM1, lo haya perdido, sea 1, 2 cruces o 3 cruces. Obviamente el peor pronóstico en los residuales para el Catherine son aquellas pacientes que continúan el trastuzumab con una pérdida del HER2, pero bueno, la decisión hasta este momento no va a cambiar aún con la ausencia de la inmunohistoquímica en el residual.
No olvidar los receptores hormonales positivos, y me parece importante aquí aclarar en un subanálisis del HERA, que estuvo un estudio específicamente diseñado para evaluar el beneficio de Herceptin adyuvante, hay un claro beneficio en mujeres premenopáusicas en añadir doble bloqueo de terapia endocrina, idealmente con un inhibidor de aromatasa, y esto es por el beneficio en supervivencia libre de enfermedad, pero también hay una tendencia en mejorar la supervivencia global. Estas pacientes tienen un pronóstico diferente a los receptores hormonales negativos, pero no olviden esta estrategia como una manera de intensificar el tratamiento en esta población joven con criterios de doble bloqueo. Es un concepto básico, pero que no está de más mencionarlo. El tratamiento hoy por hoy del tratamiento anti-HERA en adyuvancia son 12 meses. Hemos buscado, de acuerdo a la historia, desde el 2006, estrategias acortadas desde 9 semanas, 6 meses, un año hasta 2 años. 2 años no hay beneficio. Un año mantiene el mismo beneficio que 2, menos, con menor perfil de toxicidad cardíaca. Y ahí por ahí quizás encuentren ustedes algún tipo de información y me va a parecer un nicho importante para aquí empezar a añadir las firmas genómicas en si realmente estas pacientes de bajo riesgo genómico necesitan un año de tratamiento adyuvante. Probablemente tengamos evidencia de que no y de que cada vez esta paciente o estas pacientes con perfiles genómicos bajos empezamos o podamos empezar a desescalar este concepto de 12 meses de terapia anti-HER. Ya para ir finalizando, voy a empezar a dar mis conclusiones y las conclusiones son básicamente tener en cuenta todo este panorama. Desescalar, escalar. Desescalar cirugía inicial en enfermedades T1A, T1B. Enfermedad T1C puede ser evaluada bajo riesgo genómico para decidir quimio o cirugía, pero en aquellas pacientes con ganglios positivos, un alto riesgo genómico, deberán ser llevadas a tratamientos con quimioterapia, trastuzumab, pertuzumab y doble bloqueo adyuvante en enfermedad con receptores hormonales positivos. La respuesta patológica incompleta se sigue beneficiando de TDM1, neratinib para los receptores hormonales positivos y nuevamente la inclusión de la terapia endocrina, hablando de un doble bloqueo, supresión ovárica, inhibidor de aromatasa. Hoy por hoy el estatuto o el deber ser es continuar la terapia anti-HER, especialmente doble bloqueo en ganglios positivos por un año. Y lo que probablemente vayamos viendo en los siguientes estudios y en lo que estamos esperando próximamente es en esta población de alto riesgo genómico la inclusión de trastuzumab deruxtecan. Van a compararlo directamente versus TDM1 en la adyuvancia en el estudio de Breast 05 y qué interesante ver cómo probablemente esta población realmente de alto riesgo genómico con un HER2-DX probablemente sea esta población que sí se va a beneficiar de un trastuzumab deruxtecan. Vamos a empezar a incluir las firmas genómicas o el HER2-DX para abreviar mis esquemas de quimioterapia. Hoy estamos acostumbrados a dar 6 ciclos a todas, 4 medicamentos, pero probablemente estas firmas genómicas nos van a empezar a pasar esquemas de neoadyuvancia de 6 a 4, terapias endocrinas con doble bloqueo anti-HER y terapias subcutáneas en la adyuvancia. Se va a empezar a añadir otras moléculas a TDM1 en residual, específicamente en pacientes que no alcanzaron la respuesta patológica completa. Y tenemos hoy resultados formados de Estefanía, donde aún la combinación específicamente de atezolizumab con TDM1 en enfermedad residual, de acuerdo al estudio de Estefanía, no pareciera incrementar o mejorar los desenlaces. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Antes, me gustaría nada más, doctora, dejar claro, digo, si bien es una herramienta que tiene evidencia sólida para su uso, la ESMO la sigue recomendando con nivel de evidencia 2. Hay metaanálisis, hay estudios prospectivos, están corriendo aún estudios fase 3. Eh, ¿Cuál de estos tres ejes que engloba el HER2-DX como teniendo como el riesgo genómico, la respuesta patológica o definir si realmente hay una importancia clínica basándose en la habilidad de señalización de RBB2? ¿Cuál de esos tres ejes creo que es el que más nos podemos quedar nosotros como el que más importa de este panel multiclínico, como para definir realmente si hay una importancia clínica o un impacto en la toma de decisiones?
Creo que el valor que tiene Gertrudis es que fue ambicioso y trató de acaparar todos los escenarios posibles, ¿no? Porque quieres saber tu probabilidad de respuesta en la neoadjuvancia, pero quieres saber tu probabilidad de recurrencia para tomar la decisión de la adjuvancia. Entonces, no creo que algún eh, puntaje de los tres que da Gertrudis tenga más valor que otro, más bien creo que depende de cómo lo quieres utilizar y qué quieres adaptar o qué tratamiento vas a adaptar para el resultado. Y, por ejemplo, digo, aún es muy pronto para pensarlo, pero una vez que lleguemos a tener esta prueba en México, digo, tenemos este beneficio relativo en la adjuvancia, que si bien no impacta en la sobrevida, sí puede llegar a tener algún desenlace en las recurrencias, aunque aún no es muy claro. También hay evidencia de que permite desescalar, ¿no?, el tratamiento. Eh, Evidencia de incluso a quién dar o no neoadjuvancia, o incluso definir realmente quién es un HER2 clínicamente positivo en base a la vida de señalización. Una vez que empecemos a tener esta prueba en México, fuera de estudios clínicos, ¿a qué pacientes empezaría a pedírsela, digamos, prioritariamente, si tuviera que elegir entre estos tres posibles escenarios? Bueno, algo que aclarar es que ya está más o menos resuelto. Creo que un escenario es como hace uno, se queda ese debate. Segundo escenario, para desescalar la necesidad, parece importante. Un tratamiento que fuera de aquí, es un tratamiento que la toxicidad es difícil de manejar, sobre todo los ganglios, ganglios positivos, pero el tamaño tumoral. Creo que es una prueba en la que puedes actuar para empezar. Okay. Y bueno, antes de pasar al público, una última pregunta que tengo es, el impacto en la decisión clínica en pacientes triple positivos, si bien no está tan definido, en pacientes con receptores hormonales positivos, expresión de HER2, si bien hay un estudio español que sacó población del Pereniza, un estudio fase 2, y vieron un beneficio claro en pacientes con receptores hormonales positivos para predecir una respuesta a patología completa. ¿Usted cree que estamos en este momento listos como para utilizar HER2 en pacientes con receptores hormonales positivos y expresión de HER2? O sea, como comenté, el HER2 se analizó, se validó representativamente todos los estudios, la mayoría de los estudios, tanto en negro como en HER2. Hay ciertamente una menor posibilidad de tener respuesta por esta doble vía, simplemente estamos tratando, pero no es un factor excluyente de poder considerar. ¿Alguna pregunta del público? Hola, Ale, gracias por tu plática. A ver, tú, ahorita con estas pruebas genómicas que hay, todos estos desenlaces que se empiezan a medir, y pues el hecho de que ya hay algunos estudios serios en los que esta patología no explica realmente pues la varianza de estos desenlaces, por ejemplo, de menos de 30%, ¿no? ¿Tú piensas que eventualmente deja de ser un surrogado de supervivencia y utilicemos nada más este tipo de pruebas específicamente en este tipo de pacientes cardiovasculares? Creo que no. Creo que la respuesta patológica completa va a ser siempre tranquilizante para todos, en algún sentido. Eh, creo que, o sea, sobre todo en un medio de publicar los resultados, va a seguir siendo la cosa, tener un buen patólogo que no solo te diga completamente, porque probablemente también, o sea, el HER2 más adelante lo vemos. Eh, no creo que deje de tener un valor,
pero sí explica por qué este fenómeno biológico que todos vemos a veces, esta patología, está perfectamente explicado cuando vemos y deconstruimos este concepto de que era valioso, era la panacea, la panacea, pero sí, ¿Otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Doctor Vargallo. Gracias por la plática, la verdad es que finalmente ya está disponible, pero no una práctica. Una de las discusiones que se tuvieron durante mucho tiempo en otros estados, estaban plantadas, por esta parte, claramente, crees que realmente esta firma va a necesitar tantas validaciones como la que necesitaron durante probablemente va a tener yo creo que ya, o sea, esta evidencia ya se está construyendo de manera prospectiva, la vamos a ver más rápidamente. No vamos a tener que esperar como los estudios hormonales positivos, perfecto, simplemente 2, 3 años, eh, pero ya está recomendado, o sea, ya aparece el mismo, ya los europeos lo utilizan, incluso en los hospitales de práctica pública, ya se utiliza para la. No creo que tengamos que esperar a los objetivos, lo están haciendo porque siempre va a ser un hándicap, pero yo creo que no vamos a esperar y aún bajo ensayos prospectivos vamos a tener la información rápidamente. ahora cuántos vamos a estar asumiendo para ganar el objetivo, El tratamiento hablado a la toxicidad. ¿Cuántos pertuzumab no me entendí? ¿qué porcentaje de pacientes que tienen plasma va Algo importante que creo que todavía estamos ahí en ese nicho, HER2 no nos ha enseñado todavía qué pasa, pero todavía yo no. Luis. aquí ya acaba el tema de costo. En estos pacientes, decía de pues, La verdad es que tengo experiencia
Otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Buen día.